La Biblia se desarrolla en 3 continentes: Asia, África y Europa. En el mundo se venden más de 50 Biblias por minuto. O sea, en un minuto a nivel mundial se venden 50 Biblias. Y a nivel mundial, en un año se venden más de 1 billón de Biblias. Más de 1 billón de Biblias. La Biblia, la última palabra de la Biblia, sin consultarla, la última palabra de la Biblia, ¿cuál es? ¿Cómo termina la Biblia? Dayana, amén. Así cierra la Biblia, con la palabra amén. La Biblia contiene 3100 profecías que faltan por cumplir. Es el libro más vendido en la historia, con un récord de venta de más de 60 billones desde su lanzamiento. ¿Alguien sabía esos datos? Ahora, si alguien quiere la oportunidad, antes de iniciar formalmente, de contarnos 2 personas, de contarnos cuál ha sido su experiencia o qué ha hecho la Biblia en su vida. Realmente la Biblia es un libro, diríamos, muy importante en la vida del creyente, ya que a través de la Biblia nos podemos dar cuenta que es el manual de vida que nos dirige hacia el camino del Señor. A través de la Biblia yo aprendí muchas cosas sobre el Espíritu Santo. Es un libro muy interesante que realmente me impacta, ya que cada palabra que dice lo dice conforme a la Biblia y nos manda a buscar todo lo que dice en la Biblia. A través de la Biblia yo me di cuenta que el Espíritu Santo nos escucha, nos oye, el Espíritu Santo tiene sentimientos, el Espíritu Santo se contrita, y entre otras. Y realmente es un libro muy impactante, ya que aparte de que no simplemente nos habla de la salvación, sino que nos habla de cómo debemos de vivir una vida en santidad y en agrado a Dios. Cuando ya no hay comprimido. Ok, para mí la Biblia ha sido imprescindible en mi vida como creyente, es mi manual. Yo entiendo que si no me dejaran guiar por la palabra de Dios, no podría decir que soy cristiana, porque eso es lo que Dios me dejó para yo saber cómo debo de caminar. Gracias a la palabra de Dios puedo decir que estoy en una iglesia en la cual congregarme, porque a través de su palabra fue que Él me mostró que debía de congregarme en esta iglesia cuando inicié. Algunos conocen el testimonio. A través de su palabra fue que me ayudó cuando he pasado procesos con mi familia. Uno de los versos bíblicos que recuerdo es un salmo donde dice: el día que yo tengo, yo en ti confío. Recuerdo que en medio de una situación muy difícil, en donde yo temblaba de miedo por las situaciones que estaba viendo, yo recordaba ese verso: o sea, yo tengo miedo, bueno, pues en ti confío. También a través de la palabra de Dios pude tener esposo, porque gracias, porque algunos saben, Dios me habló a mí primero. Entonces cuando yo tuve que hablarle a Hansel, él me dijo: no, eso es bíblico, porque la mujer que Abraham mandó a buscar para Isaac también tuvo que ella proceder primero. Entonces la palabra de Dios ha sido una guía para mí, y también me ha ayudado en mi vida secular, porque uno podría pensar no solamente ayuda a nivel espiritual, pero también secular, porque actualmente en la universidad yo tengo un buen desenvolvimiento en cuanto a la lectura, en cuanto a la escritura, mi ortografía, mi caligrafía, todo ha mejorado, porque el Señor me ha permitido tener una disciplina de que todos los días yo tengo que leer mi Biblia, escribir de lo que aprendo, y eso me ha ayudado a yo mejorar la forma en la que escribo, para poder escribir mejor para la palabra de Dios. Como leo, mi ortografía, de dónde poner un punto, de dónde poner una coma, y así. O sea, para mí la palabra de Dios es como todo. Usted no sabe lo hermoso que es estar pasando por un momento de dificultad y abrir la Biblia y encontrarse con un verso de la Biblia, encontrarse con un papel con tinta impresa, y tú sientes la voz de Dios como te habla tu situación. Eso es bellísimo. Pero eso pasa cuando se estudia la palabra, cuando se lee la palabra. Quizá ella diga ahora: porque yo por medio de la Biblia conseguí esposo, y gente que, ¿cómo esposo? Y sorprenda. Pero todo lo que un hombre y una mujer de Dios hace, lo hace por medio de la palabra.
Porque aquí, cuando yo estudio, me daré cuenta cuál es el perfil y cuál es la actitud que debe tener la persona con la que yo pasaré el resto de mi vida. Cuando yo estudio la Biblia, me daré cuenta que aquí en la Biblia está el perfil hasta de un negocio que debo tener yo como hijo de Dios. ¿Cuáles son las cosas que debo hacer en mi negocio? ¿Cuáles son las cosas que debo hacer en mi trabajo? Todo lo que el hombre y la mujer de Dios hace, tiene que hacerlo por medio de la palabra. Pero eso pasa cuando se estudia la palabra de Dios. Brígido. Alguien dijo, es la Biblia el libro más antiguo, sin embargo está más al día que los periódicos de la mañana. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor, amén. Si nosotros usáramos la Biblia o leyéramos la Biblia tanto como usáramos nuestro celular, y eso yo lo vi en un video por ahí, nosotros estuviéramos en el baño así, cepillando, comiendo, leyendo, hasta cuando fuéramos a bañarnos, porque hay gente que cuando se baña va con su teléfono y pone música. O sea, la gente es muy dependiente de eso. De igual forma es necesario que el hombre de Dios sea dependiente de la palabra de Dios. Yo en mi trabajo estoy en una oficina cerrada, gracias a Dios, y yo imprimí muchos versículos y los recorté y los pegué todo en la pared. Y cuando a mí me llega un momento difícil, yo apunto y le digo, Señor, ayúdame a guardar eso que está ahí. Ayúdame a guardar eso que dice ahí. Porque si ella no es la lámpara que guía mi vida, entonces mi vida se verá inevitablemente en tinieblas. Amén. Entonces, para conocer un poquito de su historia, voy a invitar a Juan, si puede pasar acá. Dice la Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III antes de Cristo, cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que hoy llamamos como el Antiguo Testamento o el Primer Testamento. Durante meses pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos, sapiensales y proféticos. Se trabajó arduamente, fue un trabajo arduo, y se tradujo del arameo y hebreo al antiguo griego. Así nació la llamada Biblia Septuaginta, o la Biblia de Alejandría, en la que se basa el texto cristiano actualmente. Una recopilación hebrea de la historia del pueblo de Israel, llamada texto masorético, traducido en hebreo, se hizo en el siglo IX después de Cristo, en la versión hebraica que no incluye el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la recopilación de los evangelios que se trataron de la vida de Jesús tuvo numerosas fuentes y autores. El papiro más antiguo del Nuevo Testamento es un fragmento de Juan que data del año 125 y 130 después de Cristo. Sin rastros físicos de aquellos originales de la Biblia de Alejandría, al igual que los textos de los filósofos griegos, no hay ningún rastro físico. Todo aquello se esfumó debido a los saqueos e incendios de Alejandría y su biblioteca, pero también debido al débil soporte de la transmisión de papiro y del cuero. No resistieron el pasar del tiempo. Lo mismo sucedió a los escritos de los evangelios. Si hasta aquí Juan o Daniel tienen algo que decir acerca de ese fragmento, lo recibimos. ¿Cuál fue el primer profeta y el último profeta en la Biblia? Bueno, de profeta a profeta, ¿verdad? O ¿Qué porque profetizó? el primero que profetizó fue el Señor. Exactamente. Cuando él dijo, tú le dirás en el calcañar. Exactamente. Y el Un aplauso para Hansel. El último Si alguien no escuchó, el primero en profetizar fue Dios. En Génesis, cuando profetizó sobre la mujer y la serpiente. ¿Es que sencillo?
El primero que profetizó, Juan dijo el primero en profetizar. ¿Qué profetizar? Y el último en profetizar, ¿Quién es? El mismo Señor. amén. ¿Qué dice? El último en profetizar fue Dios también. Vengo pronto. Un aplauso a Cristo Jesús. Un aplauso al Señor. Entonces, según su historia, para que conozcamos un poquito, un hombre llamado Ptolomeo, 70 hombres sabios, 70 judíos, que pudieran transcribir la Biblia, que pudieran transcribir la historia de Israel, desde Adán hasta Moisés, desde un idioma a otro, porque en esa ciudad, en Alejandría, había una gran biblioteca, que usted lo puede buscar en Google, una biblioteca hermosa, una biblioteca gigante, había miles de libros allí, miles de rollos para ese momento. Entonces, este hombre sintió la necesidad de transcribir la Biblia, llamó a 70 hombres, y de ahí viene la palabra la Septuaginta, que es Septuaginta, 70. Entonces, ese tipo de material que se usaba para aquel entonces no era duradero. El papiro no duraba mucho, el cuero tampoco duraba mucho en ese momento, y debido a los saqueos de aquella época, como ese tiempo se vivía de la guerra, ese tiempo se vivía de los saqueos, del conflicto, de tomar la tierra de otro, debido a los saqueos, la biblioteca fue totalmente saqueada, totalmente quemada, y los escritos se perdieron. Pero años después se encontraron unos manuscritos en el Mar Muerto, cuando dos pastores beduinos penetraron por error en 1947 en una cueva en busca de una cabra perdida. Oigan cómo son las cosas de Dios. Buscando unas cabras perdidas. Eso me suena o me parece mucho a cuando Saúl, buscaba las ovejas, y allí fue donde el Señor, esa fue la forma que Dios usó, buscando las ovejas perdidas para encontrarse con el profeta. Entonces, dos hombres en 1947 en una cueva en busca de una cabra perdida, y descubrieron antiguos rollos encerrados en vasijas. Se desató una de las disputas más grandes de la historia a causa de esos rollos. Entonces, esos rollos contenían extractos y pasajes enteros de los libros de la Biblia. Se le denominó los rollos del Mar Muerto. Procedían del año 150 antes de Cristo. Oiga, todo el tiempo que pasó, desde el siglo IX, desde el 125 hasta el 150, esos rollos se mantuvieron en vasijas, hasta que fueron encontrados por dos hombres que andaban buscando una oveja que se les perdió. Entonces, procediendo del año 50 antes de Cristo al 70 después de Cristo, muy pronto surgieron teorías curiosas sobre su contenido. Unos afirmaban que esos textos daban una vuelta a los textos sagrados, los cuales habían sido deformados a lo largo de los siglos de la historia cristiana. Los textos hallados en las cuevas a la orilla del Mar Muerto son fragmentos procedentes de unos 800 manuscritos que en su origen se presentaron en forma de rollos. Muchos de esos manuscritos son copias de copias, pues en la antigüedad el papiro era desgastable y no duraba mucho. Entonces, ¿qué contenían estos rollos? ¿Qué contenían estos libros? En parte eran textos bíblicos del Antiguo Testamento, y en parte eran textos religiosos que no tenían que ver con los textos bíblicos, textos apócrifos, como reglas morales, legales. Existen unos 200 manuscritos bíblicos, entre los que se encuentran 32 copias del libro de los Salmos, 28 copias de Deuteronomio, 21 copias del libro de Isaías, citas infinitas, citas del Éxodo, Deuteronomios, muchas de ellas que no estaban en la Biblia, que no estaban en los rollos traducidos por los 70 hombres
estaban contenidas en aquellas vasijas. Lo que se llevó a la conclusión que estos rollos eran la escritura más exacta e intacta que se habían encontrado de la palabra de Dios. Entonces, a todo esto, mis hermanos, eso usted lo puede buscar en Google. Te pueden buscar en Google qué contenían o qué decían los rollos del Mar Muerto. Entonces, a todo esto que acabamos de decir, cómo 70 hombres habían sido usados para traducir la Biblia, cómo luego la biblioteca fue saqueada, fue quemada, esos rollos se perdieron, luego se encontraron unos rollos a la orilla de un río, en una cueva, en unas vasijas. ¿Qué contenían estos rollos? Eso desató una gran disputa que hasta hoy se pelea por lo que vamos a decir a continuación. Aunque parezca increíble, aunque parezca increíble, reunir las partes del Nuevo Testamento es una tarea incluso más ardua para ellos que reunirlo del Antiguo Testamento. Tras la muerte de Jesús, en la primera mitad del siglo I, sus milagros y sus obras fueron pasando de boca en boca hasta extenderse por todo el Mediterráneo. Oiga, en la segunda mitad del siglo I había decenas de versiones en siriaco, en latín, en griego, en culto, en arameo y en algunos otros lenguajes. Eso era para el siglo I. Ya había la Biblia traducida en más de 7 idiomas. El caso es que a medida que pasaba el tiempo, aumentaba el número de versiones. Cuanto más famoso era Jesús y más se extendía el cristianismo por el mundo, más difícil era encontrar una versión exacta de la vida de Cristo. ¿Por qué se debió esto? Porque la fama de Jesús se extendió tanto y el número de feligreses, el número de cristianos se aumentó tanto que la gente comenzó a escribir de Jesús por su cuenta. La gente comenzó a escribir de lo que Dios había hecho en su vida. Pues imagínense que Jesús pasó por Guaricano. En Guaricano había muchos escritos de lo que Jesús había hecho en Guaricano. Pero luego Jesús pasó a Buenavista. Y la gente de Buenavista comenzó a escribir todo lo que Jesús había hecho en Buenavista, todos los milagros. Y conforme se extendía la fama de Jesús, la gente más escribía y era más difícil encontrar textos que se adecuaran a la vida del Señor. Entonces, San Marcos, San Lucas no coincidían, muchos de ellos no coincidían unos con otros. Porque cuando Jesús pasaba por aquí, y se lo estoy ilustrando de esa forma, cuando Jesús pasaba por Guaricano, la gente de Guaricano decía que Jesús era un hombre alto, moreno, fuerte. Pero cuando Jesús pasaba entonces por otra ciudad, había una contradicción de lo que escribían. Porque dicen, entonces Jesús era pequeño de estatura y era rubio. El de Galilea, el rubio de Galilea. Entonces, al haber tantas contradicciones en los textos de aquellas personas en el siglo I, había disputa de decir cuál era la versión correcta. ¿Acaso la Biblia tenía error? ¿Acaso la palabra de Dios es genuina? Porque aquí se dice que Jesús era así y aquí se dice que Jesús era asado. Entonces, ¿cuál es la versión correcta? ¿Los maridos tienen algo que decir? Hay que irse más atrás para ver la palabra del Señor. Y podemos irnos a Macedonia, donde nació un niño llamado Alejandro Magno, que pronto se convertiría en la marca definitiva en lo que tiene que ver más adelante con la traducción de la Biblia. Alejandro Magno, hijo de Felipe II de Macedonia, que luego a sus 21 años comenzó a conquistar todo el Mediterráneo y todo el mundo conocido. En el año 300, ya antes de Cristo, entonces se divide su reino, y ahí vienen los Ptolomeos, viene Siria, viene, se olvidó el nombre, y en Grecia, Sinimaco y Alejandro en Asia. Entonces, pero Alejandro Magno se ocupó de helenizar el mundo conocido, llevar la costumbre, llevar las leyes, llevar la escritura, todo eso. Ese idioma
ayudó para que la Biblia más adelante fuera traducida por primera vez del hebreo y el arameo al griego, la cual hoy nos ha sido facilitada por esa traducción, que fueron invitados 70 de los más sabios de Israel, más 2, 72, y luego se redondeó 70, que de ahí viene lo que se llama los 70 o la Septuaginta, que es esa traducción tan conocida. Entonces, este idioma conocido que Dios permitió, Dios usa a los imperios, a los gobiernos para llevar a cabo su propósito, como hizo con Ciro y con muchos. Entonces Dios usó a Alejandro Magno para helenizar el mundo conocido, y hoy tenemos muchas traducciones, pero me fui más atrás por eso, para entender los orígenes. Y ahí viene Ptolomeo II, que también fue un ente muy bueno para esta traducción de la Biblia. Ptolomeo Evergete II, que fue un ente muy bueno para lo que es la traducción. Él lo hizo como para compilar la Biblia, porque tenía ya libros de todos los países. Quería compilar todos esos libros, pero sirvió para que la Biblia fuera traducida por primera vez del hebreo y el griego, del hebreo y el arameo, porque a veces se escribió en hebreo y en arameo, y luego se tradujo al griego por primera vez. Esa es la primera parte. Es bueno que la iglesia conozca, que la iglesia conozca la historia de la Biblia, porque la Biblia con el pasar del tiempo ha sufrido muchos atentados y se ha derramado mucha sangre incluso por ella. Entonces, con toda esta información que tenemos, de que primero en su traducción de los 70 hombres que se reunieron para traducirla, se quemó la biblioteca, se perdieron los rollos, luego se encontraron los rollos en el Mar Muerto. Con toda esa traducción hay una polémica en el mundo, hay una batalla en el mundo de saber cuáles son los textos originales, dónde está la verdad, si realmente esto tiene la verdad o no tiene la verdad. Alguien me preguntó donde trabajo un día, ¿cuánto es la seguridad que tú tienes de que tu Biblia es verdad? Yo dije, bueno, como hombre de Dios, yo tiendo a apelar a la fe que yo tengo en el Señor y creer que ella llegó a cada generación justo como su autor quería que llegara. Así como Dios quería que llegara a cada generación, importando los vientos, sin importar cuántas bibliotecas se hayan quemado, cuántos rollos se hayan perdido, el Espíritu de Dios preservó su palabra para que llegara al mundo tal y como su autor quería. Por eso, yo no creo en que se peleen los rollos, en que no hay la verdad. Yo creo que Dios la preservó para que a mí me llegara como Dios quería que me llegara. Amén. Yo me emociono cuando hablo de la palabra del Señor. Mira, hay algo muy importante. Hay algo muy importante que dijo. Y queremos también que Andrés y para aprovechar el tiempo, que Andrés y nuestro hermano Daniel abunden. Hay un hombre en la historia llamado Antíoco Epífanes IV, que también jugó un papel muy importante. Antíoco Epífanes IV, que venía de la dinastía de Siria. Este hombre, mientras perseguía a los judíos, ahí se levantó lo que se llama los macabeos, con Judas Matatilla Macabeo, y ahí comenzaron esta gente a hacer la independencia de Jerusalén. Pero de ahí salen los esenios, que también se fueron al desierto, y ahí comenzaron a escribir muchos libros. De aquí vienen también libros apócrifos que hoy en día los católicos usan. Hay que entender esto, porque hay Biblia que usan libros apócrifos, y hoy en día también hay gente que quieren darle valor a estos libros, aunque muchos escritores usaron parte de algunos libros de esos porque tenían un carácter respetuoso. Pero hay que entender, para que más adelante vamos a hablar de esto, de la tergiversación de la palabra de Dios, cómo ha cambiado la cosa, y cómo en el siglo I, siglo II, siglo III
comenzaron a cambiar y a tergiversarse las cosas. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces vamos a ver. Sí, concerniente a lo que es la historia de la misma escritura y parte de la Septuaginta, cabe destacar también, aparte de lo que se ha comunicado, que nosotros sabemos, aún en la misma historia de la escritura, que el pueblo de Israel, muchas de las ocasiones, estuvo cautivo bajo imperio de otros gobernantes que no eran judíos. Y en este caso de la Septuaginta, justamente estaba bajo un imperio que era el imperio griego, y al ser la lengua principal o una de las más usadas, la griega, y pasar varias generaciones, la lengua griega era la más utilizada, por lo cual aquel emperador se vio en la necesidad de traducirle a ellos la Biblia hebrea o la Torá, los primeros 5 libros y los otros profetas, para que ellos tuvieran lo que para ellos era de tanta importancia como la palabra de Dios en el lenguaje más utilizado, que era el griego en ese entonces. Entonces, este señor le envía a buscar 70 o 72 maestros específicamente de Jerusalén, personas que estaban encargadas del manejo de la ley de Dios. Y estos hombres se trasladaron hacia aquella ciudad y decidieron entregarse con tanta lealtad a fin de que la traducción sea tan apegada al original. Es tanto así la importancia que nosotros vemos en este texto y la soberanía de Dios sobre ellos, que aún en el Nuevo Testamento que usted y yo tenemos, muchas de las citas que nosotros vemos que hacen alusión del Antiguo Testamento es justamente utilizando el párrafo de la Septuaginta. Es tanto así que la Septuaginta llegó a ser la Biblia más utilizada en aquel entonces, porque era el idioma que ellos más hablaban. Por ejemplo, usted se va a Estados Unidos, con un ejemplo, Joan se va a los Estados Unidos, hace su vida allá, dura, vamos a suponer, 30 años, ya ahí Joan tiene un hijo, luego del hijo viene el nieto, luego del nieto viene el bisnieto, y empieza la primera, segunda, tercera y cuarta generación. El hijo va a aprender español, está bien, excelente. Su papá se lo va a inculcar, aunque sepa inglés, a veces se le va a salir palabra en español. Pero ya el nieto va a ser enseñado por su hijo, va a escuchar alguna palabra en español, pero va a ser un acto de inglés. Y luego el tataranieto quizá ni siquiera sepa mucho español, a menos que lo aprenda en el entorno donde se rodee, porque ya quizá Joan no le va a poder enseñar español porque ya no va a poder quizá estar vivo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese tataranieto o ese nieto de Joan? Que la lengua oficial de él va a ser en inglés. Entonces, la Biblia que él va a leer, ¿la va a leer en español o en inglés? En inglés, porque es el lenguaje que él maneja, va a ser su lenguaje oficial. Entonces, justamente pasaba en este entonces, cuando ellos fueron invadidos por ese imperio y la lengua que todo el mundo hablaba era griego, ya de esa generación, como lengua oficial, ya nadie casi entendía el hebreo. Entonces necesitaban una Biblia traducida al lenguaje que ellos entendían, y por eso se mandó a buscar esos 70 hombres o 72 maestros, rabinos, que tradujeran del hebreo al lenguaje más usado que ellos tenían en ese entonces, para tener la palabra de Dios en su lenguaje más utilizado y poder saber lo que Dios tenía para ellos. ¿Alguien entendió? ¿Quién no entendió? Amén. Amén. Es bueno saber las dificultades que ha tenido la Biblia, las dificultades que ha tenido la palabra de Dios para llegar a nuestra vida. Es bueno saber cuánta dificultad ha tenido para llegar a nuestras manos.
y cuántas dificultades tiene para llegar incluso a otras manos que aún no llegaron. Pero sobre todo yo creo en el Señor, creo firmemente que el Señor ha guardado su palabra del error, que con el pasar del tiempo el Señor ha guardado su palabra, y cuando aún han querido atentar contra su integridad, el Señor ha levantado gente que sea defensor de ella. Incluso en este tiempo, hace 3 años atrás, hicieron una Biblia donde Jesús, en vez de atacar el pecado, lo defendía. Y se levantaron un grupo de hombres a defender la integridad de lo que tenemos como Biblia. O sea, aunque haya miles de gente en este mundo que atenten contra cambiar lo que dice el Señor, siempre tendrá gente que va a defender lo que ella es. Amén. Hay una Biblia que le faltan algunos textos bíblicos que la usan los testigos de Jehová. Esos textos bíblicos, la explicación que ellos dan es que en los manuscritos bíblicos originales esos versículos no existen, y por eso su Biblia, la que ellos utilizan, no los tiene. Como yo participé un tiempo en la lectura de la Biblia con ellos, siempre me quedó esa laguna, porque en nuestra Biblia, la Santa Biblia, la Biblia Madera, las demás Biblias que nosotros utilizamos, están esos versículos normales, pero la de ellos está en una rayita, como que no están, porque no están en su manuscrito. ¿Cómo nosotros podríamos hablar con veracidad de ese tema? Hay algo importante, antes de ir allá. Hay que entender que en el siglo I, el Imperio Romano persiguió a la iglesia de una manera terrible. Pero en el siglo III, ahí Constantino persiguiendo a la iglesia, en el año 313, oficializa el cristianismo en el catolicismo, pero con el emperador a la cabeza. Entonces ahí, ya a final del siglo III, entrando casi al siglo IV, ahí comienzan los cristianos a buscar preventa del imperio, y comienzan entonces a lo que es tergiversar la palabra de Dios, a desviarla y a recibir preventa del imperio. Entonces, en ese mismo siglo, antes del siglo IV, se instituye el papado. El papado se instituye antes del siglo IV, y ahí entonces comienza lo que es la persecución papal en contra de los verdaderos cristianos, y comienzan a haber una serie de tergiversaciones de la Biblia o escrituras, algunas versiones, pero que no eran confiables. Entonces ahí comienza el problema en cuanto a la escritura. Como este primer papa, el nombre se me olvidó del primer papa, lo tenía en mente. Entonces ahí comienza la persecución papal, y hubo grandes persecuciones en contra de la iglesia, hasta que en los años ya 1454, ahí comienza lo que es la imprenta, y se imprime por primera vez la Biblia. Eso fue lo primero que se imprimió, la palabra del Señor, la Biblia. Ya para ir a resumir. Gloria a Dios. ¿Se escucha bien? Sí. No tengo, o sea, no es la secuencia de lo que está diciendo el hermano Juan, pero sí hay que tener algo claro, y lo mencionó Ismael al principio, creo que lo escuché cuando llegué. La Biblia no es que le falta libros o textos, no por el estilo, sino que los grandes arqueólogos bíblicos lo que se dedican a estudiar la Biblia de todas sus áreas,
la arqueología, en lo que tiene que ver con escritura antigua, bíblica y todo eso, cada vez que ellos hacen una revisión, ellos lo comparan con los textos más antiguos, con los textos que más antigüedad tienen. Me mencionó que se encontraron unos escritos, unos manuscritos, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que es la cueva de Qumran, y algunos se repetían en nombre. Por ejemplo, de Isaías tiene que haber más o menos como algunas 30 y pico de copias. 28 rollos, exactamente. 28. O sea, si ustedes se dan cuenta, ellos van a comparar cada uno de esos rollos y van a determinar cuál es el que más se acerca a lo que es la palabra de Dios. Ellos tendrán su forma de hacerlo, ¿verdad? Su forma de cómo compararlo, pero ellos van determinando y descartando esos rollos hasta quedarse con el más antiguo, con el que más se acerque a las escrituras. Los testigos de Jehová prácticamente usan esta forma de ellos hacer comparaciones bíblicas o de los textos. ¿Qué pasa con ellos? Que en realidad sabemos, y eso no es un misterio, los testigos de Jehová tienen otro tipo de creencia. Entonces eso hace que la Biblia que ellos tienen sea un poquito menos creíble. ¿Ve? O sea, ellos tienen otro tipo de creencia acerca de Jesús, otro tipo de creencia acerca de la personalidad del Espíritu Santo, otro tipo de forma de ver la deidad que es Dios. Entonces eso no ayuda a su Biblia. Y otra cosa es que la forma de escritura es un poco más, por decirlo así, más contemporánea. Ellos usan muchos sinónimos, a diferencia de la Reina Valera. La Reina Valera, de la misma Reina Valera, han sacado otras Biblias, o han buscado otras Biblias. Por ejemplo, la Biblia que aquí se usa mucho, la Nueva Traducción Viviente, yo la utilizo mucho. No es una Biblia que tiene un lenguaje un poquito más llano para que podamos entender alguna cosa, pero no está tan lejos de los escritos bíblicos. Por ejemplo, está también la Nueva Versión Internacional. Ellos tratan de utilizar los textos más antiguos para ellos poder entender cuál es la palabra o cuál es la que más se acerca a la palabra de Dios. ¿Me deben entender? O sea, no es que le faltan textos ni nada por el estilo. Hay Biblias que se pueden utilizar para comparaciones. Por ejemplo, está la Biblia textual, la Biblia textual. Esa es para crítica bíblica. O sea, mucho de lo que estudiamos en la Biblia, lo que se estudia en la Biblia, son bíblicos, pero estudian la Biblia de una manera un poquito más acabada, utilizan estas versiones para ver qué se acerca más a lo que Dios quiere decir a través de la palabra de Dios. Eso es todo lo que pasa con eso. Para no es nada diferente. A Daniel, rapidito. Ese punto que dice Mami es importante. ¿Sabe por qué? Porque a veces uno no detalla, y eso no pasa en los mensajes del domingo. Uno no se detiene a pensar en las dudas a veces que uno tiene, y no se siente, dice, ¿será? Bueno, ahí están los testigos de Jehová, están los mormones, están los católicos, está fulano, está mengano, ¿y será que toda esa Biblia la mía la que tiene la verdad? O sea, es con frecuencia un pensamiento que llega a nuestra mente y no podemos ignorarlo. Pero no sé si usted ha leído, y tocando ese punto específicamente, yo he leído la Biblia de los testigos de Jehová, y es una Biblia que no es que ellos se adecúan, su doctrina no está adecuada a su Biblia, sino que ellos adecuaron la Biblia a su doctrina, que son cosas distintas. Por eso es que hay muchos textos que no convienen a su doctrina, que no están ahí. Entonces, la palabra no está en el original, ha sido usada como excusa para modificar la palabra de Dios. Usted ve a cualquier gente por las redes sociales, eso no tengo el original, eso no tengo el original, eso no tengo esa. No se lleve de tú el que diga que eso no tiene el original, es una excusa para cambiar lo que dice la palabra de Dios, que no conviene a su manera de vivir. Y es que el original en sí ya no, o sea, como tal, como se dice, que el original no lo han visto, exactamente. O sea, el tal original bíblico
se quedó hace mucho tiempo atrás con Israel, porque realmente como la Biblia se transmitía era oral. Yo creo que me mencionó eso, era de forma oral, y eso tú lo vas a encontrar en el mismo libro de los Éxodos, de Éxodo. ¿Cómo le dijo Dios a Moisés? Y ustedes van a pasar estos mandamientos a tus hijos, se los vas a escribir en tal sitio, esto, lo otro, y se lo va a pasar de boca en boca. ¿Por qué? Porque así era que se transmitía la palabra de Dios. Ahora, que aparecieron hombres dirigidos por el Espíritu de Dios para escribir lo que está ahí, sí, fueron inspirados por Dios para traer este texto sagrado a nosotros. Vamos a darle a Daniel para ir avanzando. Bien, concerniente a varias cosas. Hay varias pruebas que se utilizan para saber si un texto es real o es verídico. Y es basado en la cantidad de copias. La Biblia ha pasado todas las pruebas para confirmar su veracidad. Creo que de la Biblia se encontraron de los textos antiguos más de 10.000 copias. ¿Por qué tantas copias? Ustedes dicen. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribía, o uno de los escritores bíblicos escribía para ya sea enviarlo a la persona correspondiente, se tenía que quedar con una copia. Esa copia, aparte del sello que esa persona le daba como la autoridad del autor, era como validación de que no había sido alterado lo que se había escrito. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribía a los corintios, ayudado de su escritor, que podía ser Lucas. Aparte de la que recibía a los corintios, el apóstol Pablo se quedaba con un escrito, que eso era un comprobante de que no había sido alterado, o Pablo no había dicho tal o cual cosa que podía aparecer luego de la que había recibido Corintios. Por eso también cuando los corintios reciben una mala información o una mala carta de una firma falsificada del apóstol Pablo, de que ya el arrebatamiento había pasado y que ya ellos se habían quedado, el apóstol Pablo entonces le escribe, le reitera. Eso es precioso. Entonces la Biblia, en pasarle el tiempo, ha tenido muchas copias. Aparte de la persona que escribía en redacto de la Biblia, no podían escribir más de 3 horas al día, porque por cuidado a que esa persona se equivocara. Y cuando iba a mencionar el nombre de Dios, se bañaba cuantas veces, o cuando lo iba a escribir, imagínense. Si esa persona fallaba en el texto, los rollos no lo podían ni siquiera quemar ni botar, lo tenían que enterrar debajo del templo. Por eso en las ruinas encontraron muchas copias también. Imagínese usted, cuando usted escribe que usted se equivoca, usted le pasa el Wikipedia, lo que sea, y sigue para adelante. Pero compare usted un libro que tiene tantas palabras, tantas letras, y que ellos se equivocaron. Se equivocó en el capítulo 1 de 10 capítulos, luego se equivocó en el capítulo 9, tiene que volver de nuevo, y todas esas copias que podían salir no perfectas eran guardadas debajo del templo porque no la podían quemar. Entonces, en medio de ruinas, cuando hacían excavaciones, encontraban muchos textos. Dios sabe cómo hace las cosas, Señor. ¿Qué pasa con el asunto de los testigos de Jehová, aparte de otras sectas más? Cuando usted analiza la historia, el fundador de los testigos de Jehová, Charles Russell, ese señor, sus padres eran bautistas, y él no se conformó con la religión bautista, empezó a indagar, a buscar, se metió después de los bautistas, no sé si fue el adventista, y entonces él mismo prepara su religión, su creencia, y empieza a escribir. Ese señor no sé cuántas veces habló de la venida de Cristo, y nunca pasaba, y modificaban los textos. Hay una película muy buena que usted la puede buscar en YouTube, se llama Un testigo a tu pueblo, dura como 1 hora y algo, y es justamente sobre un testigo de Jehová y los textos de él. Hay herramientas que nosotros podemos utilizar. Si usted no se conforma con la Reina Valera, busque una Biblia interlineal
del hebreo y usted la va viendo hebreo a español, hebreo a español. Hay herramientas que usted puede usar. ¿Por qué la Reina Valera, la Biblia que nosotros mayormente usamos, es tan fiel a los textos originales? Porque la Biblia Reina Valera no es traducida por sinónimos, sino palabra por palabra. ¿Y qué pasa? El hebreo, a diferencia del español, una palabra puede significar muchas cosas. Por eso nosotros, para saber muchas veces a qué se refiere la escritura, tenemos que estar apegados al contexto, y eso lo tratamos la semana pasada. Por ejemplo, cuando Jesús dice el que no aborrece a padre o madre más que a mí o por mi causa, no es digno de mí. Cuando usted verifica la palabra aborrecer ahí, es amar más. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, la Valera específicamente se basa en esa palabra, qué es lo que quiere decir, y entonces lo traduce tal cual. Pero otras versiones, por no mencionarle cuál, son muy extensas, usted puede hacer un estudio, y muchas de ellas simplemente son modificaciones de orden. Por ejemplo, cuando usted se va a la TLA, es una traducción de la NBI, y así sucesivamente. Si usted quiere un estudio, yo le puedo facilitar estudios de la NBI, que aunque nosotros la utilizamos, yo la puedo utilizar, no es una Biblia muy apegada a la fidelidad del texto. No es confiable, hay muchas cosas que la tiene fuera de él. Entonces, concerniente a los testigos de Jehová, en las modificaciones que ellos hicieron, hubieron textos que no lo quitaron, y uno de ellos es Romanos 9:5, porque ellos dicen que Jesús fue el arcángel Miguel, pero en Romanos 9:5, creo, si mal no recuerdo el texto, habla de la deidad de Cristo, y ese es un texto que ellos no tienen respuesta para él. Y otros textos más que inmediatamente habla de Jesús, ellos dicen que no, que del Padre, y así sucesivamente. Amén. Pero su Biblia no es apegada al texto original. Porque ellos primero llegaron a una conclusión y adecuaron la Biblia a la conclusión a la que llegaron. Por ejemplo, ahora mismo hay muchas Biblias que se leen dentro de nuestras iglesias, que responden a intereses internacionales y han quitado la palabra, han quitado de la Biblia que la homosexualidad es pecado, porque responden a los intereses de una agenda mundial. Entonces, la modificación de esas Biblias, esa modificación ha surgido porque ellos han llegado a una conclusión, y a raíz de esa conclusión han modificado las escrituras. Pero no es porque no estén en los textos originales, eso es una excusa. Amén. Para avanzar, a pesar de ser considerado un libro sagrado, la Biblia ha pasado por diversos acontecimientos que han requerido de esfuerzos para preservar en el tiempo. Inicialmente, los escritos eran copiados manuscritamente o a mano, lo que ha dejado lugar para la duda en tiempos antiguos. Sin embargo, un ejemplo de su integridad son los libros de Mar Muerto que ya hemos mencionado. Específicamente, la copia del libro de Isaías, escritos y copias durante el siglo II a.C., estos fueron descubiertos en el año 1947 de la era actual. O sea, desde el siglo II a.C. hasta esta época del 1947 de la era, y su composición demuestra la exactitud de la redacción de la Biblia por parte de los escribas. En la traducción en latín, una vez más aprobada como escritura canónica, se ordenó que la Biblia fuera traducida al latín. Esta obra se le encomendó a Eusebio Hierónimo, mejor conocido como San Jerónimo. A esta versión se le conoce como la Vulgata o la Biblia para el pueblo. Fue publicada en el siglo IX de la era actual y no fue objeto de disputa durante el largo periodo de tiempo. Entonces, años después, en la época de Martín Lutero, durante la época de Martín Lutero, la palabra de Dios fue secuestrada por la Iglesia Católica.
Durante la época de Martín Lutero, la gente no podía leer la Biblia. Entonces, ¿qué pasa cuando una iglesia, para ponerlo más pequeño, cuando en una iglesia nadie puede leer la Biblia excepto el pastor? El pastor tiene el poder de manipular la iglesia, porque la iglesia no tiene la verdad. A diferencia de la época de Pablo, que mientras predicaba, había gente a ver si lo que decía era cierto. En la época de Martín Lutero no había ese privilegio. La Biblia, la palabra de Dios, estaba secuestrada, y a través de la venta de indulgencias era cuando le decían, por ejemplo, tú tienes un familiar que se murió robando, tienes que dar una ofrenda de 5,000 pesos para sacar el alma de ese familiar tuyo del purgatorio, o para que dure menos tiempo en el purgatorio. Como la gente no tenía Biblia, la gente decía que eso era verdad, y la gente llevaba su ofrenda de mucho dinero para que mi padre, que se murió sin ser cristiano, pueda salir del purgatorio e ir al reino de los cielos. La gente pensaba que eso era verdad. Pero nosotros que hoy tenemos la palabra, nosotros que estudiamos la palabra, decimos, pero ¿y esa tontería? ¿En qué cabeza puede estar? Ahora, el que no tiene la oportunidad de leer, se lo cree. Amén. El pueblo más difícil de manipular es el pueblo que estudia, es el pueblo que se capacita, sea en el ambiente político o en el ambiente religioso. Entonces, Martín Lutero, a través del estudio de la Biblia, notó la inconsistencia, se dio cuenta de esa contradicción que había en lo que decían las autoridades religiosas y lo que decía la palabra. Y decía, pero ven acá, lo que ustedes dicen no es verdad, lo que ustedes dicen no está en las escrituras. Pero eso pasa cuando alguien estudia la Biblia, cuando alguien estudia la palabra. La palabra de Dios es la que nos va a sacar del error. La palabra de Dios es la que nos va a sacar de las tinieblas. Por eso dice el salmista, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Concerniente al mismo caso de Martín Lutero, en esa ocasión el pueblo, aunque no era fácil tener los textos de las escrituras, aún teniéndolo, tenían complicaciones con el idioma, porque no tenían su traducción a su lenguaje actual. Entonces, ¿qué pasa? Era fácil para los que tenían la interpretación o el manejo del idioma poder manipular a la gente. Y es el mismo caso que pasó en los traducidos de los 70, la traducción de los 70. Ellos pidieron la traducción a su lenguaje para poder entender el texto. En el caso del pueblo de Alemania, Martín Lutero, ellos no entendían el idioma. Y como tú hablas el lenguaje en el que tiene la Biblia, yo te creo a ti porque yo no sé el idioma. Y por eso era todavía aún más fácil para ellos, asimismo, aprovecharse de la ignorancia. Por eso cuando este señor Martín Lutero empieza a estudiar y empieza a prepararse luego de un milagro del Señor para lo que venía, él se convierte, se entrega, se prepara para eso y empieza entonces a estudiar y a capacitarse, y se le permite entonces la capacitación bíblica. Y entonces, atención acá, entonces cuando él está estudiando, él dice, hay un problema aquí, porque lo que ellos enseñan es tal cosa, pero no es eso lo que dice él traduciendo. Y por eso entonces las tesis que él deja, se la deja incluso en el lenguaje que la gente entiende, solo la Biblia, solo esto, y la gente entonces podía asociar la escritura en su idioma y podía saber lo que enseñaba en verdad la escritura y las manipulaciones que a ellos le hacían con un idioma de las escrituras que ellos no manejaban. Siguiendo con la historia, ¿verdad? Porque quería llevar la historia antes de llegar a María. Hay que entender que un grupo de arzobispos se reunieron con el Papa para prohibir la lectura de la Biblia.
por intereses, para tener la gente oprimida y poder sacarle todo el dinero posible a la gente. Ahora bien, en España había un monasterio donde había más de 40 monjes, pero había un hombre que entró en la historia, un hombre pequeñito, chiquito, llamado Julián Hernández, el cual le llamaban Julianillo. Era chiquito, le decían Julianillo porque era pequeño. Este hombre fue el mayor contrabandista de Biblia. La Inquisición tenía la persecución más dura en España, era cruel. Ahí no perdonaban la Inquisición. ¿Qué es la Inquisición? Que cuando una gente se iba en contra de los intereses papales, lo catalogaban como herejes, lo torturaban para sacarles palabras y luego lo llevaban a la hoguera o lo mataban de otra forma. Ahora bien, aquí entra Julianillo y introduce Biblia a España, pero ellos pusieron por todas partes, pusieron lugares para que la gente no entre en los contrabandos de Biblia. Ahora Julianillo la entraba oiga esto, hermano, él compraba lo que se llama, donde metían los vinos, ¿cómo se llama eso? Barriles. Pero abajo ponía un espacio donde metía todas las Biblias, y ahí de esa forma él la introducía a España. Y entonces los inquisidores decían, pero ¿cómo es esto? Es una obra satánica, porque tenemos guardia por todas partes y siguen metiendo Biblia. Y a él se le ocurrió dar la Biblia a una gente equivocada que tenía el mismo nombre, y esa persona lo delató, la Inquisición lo apresó, y los que estaban en el monasterio, que eran unos 40 monjes, tuvieron que salir huyendo de ellos 22 para Rotterdam, Holanda. Entonces, en estos 22 que salieron huyendo, ahí estaban dos personas que entran en la historia, que son Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que de ahí entonces viene lo que es la traducción de Casiodoro, que duró muchos años siendo perseguido y tuvo que correr a Gran Bretaña, correr a Holanda, correr a Francia, y siendo perseguido por la Inquisición, hasta que él pudo completar la traducción del Antiguo Testamento al castellano, al español, para lo que podemos entender. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque aquí entra la República Dominicana, la española, entró también en ese tiempo. Ahora, ¿cómo? Luego, ya había una revisión del Nuevo Testamento al español, pero él estaba esperando completarla para unirla. Se llamaba Juan Valdés, el que había traducido al español el Nuevo Testamento. Entonces, aquí, cuando él termina el Antiguo Testamento, él dejó bastante dinero, Juan Valdés, para lo que era la exposición del Nuevo Testamento al castellano. Pero luego el Vaticano agarra todas esas traducciones y la destruye, la quema, y no puede completarlo. Y él tiene que durar 20 años más para completar la Biblia completa al español, la cual le llamaban la Biblia del oso, porque tenía en la portada un oso parado y un panal de miel. Según algunos, el oso representa al Vaticano, la Inquisición, y el panal de miel la palabra que el Vaticano perseguía. Estaba en un tronco y ahí estaba incrustado. Ahora, luego entra Cipriano de Valera, que jugó un papel importante, y aquí hizo la revisión, y en el año 602 se completa la Biblia Reina Valera por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro, que hizo la interpretación, y Cipriano, que hizo la revisión. Y ahí en esta revisión, cuando la hizo Casiodoro, hace 2.600 copias. Pero de esas 2.600 copias,
envían 300 copias para el continente americano y llegan a la Hispaniola, lo que es Santo Domingo. Y fueron todas destruidas, todas quemadas, y no pudieron usarse. O sea, llegamos aquí a la República Dominicana, lo que antes se llamaba la Española. Entonces, ahí vemos todo esto, viene surgiendo lo que tiene que ver con el texto recepto y el texto crítico. Hay Biblias del texto recepto que son la Biblia más confiable, y el texto crítico que tiene que ver con la Biblia esta misma, que decía Juan Daniel, la NBI, que tiene que ver con el texto crítico, porque es una Biblia no confiable. Y de hecho quiero que leamos unas cuantas citas bíblicas. Yo resumí por el tiempo. Vamos a leer unas cuantas citas, son como 4 de ahí. Vamos a leer, y con el permiso de Ismael, para que entendamos esto. Hay una Biblia también, la Reina Valera, la nueva revisión de 2015, que también es un problema, hay que tener cuidado. Porque ahora China ya no está persiguiendo a los cristianos para destruir, ahora está adaptando la Biblia. Entonces el cristiano tiene que leer la Biblia. Ahora vamos a leer, búsquenme ahí a Mateo, capítulo 7, verso 21. Mateo, capítulo 7, verso 21. ¿Usted la puede buscar, pastor, para leerlo luego? Ok, léalo. Dice el 7:21. Esa es la NBI. NBI. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. 17:21. Ok. Dice el 17:21 aquí, alguien que lo vaya buscando en la Valera del 60. Vamos a ver qué pasa aquí. 17:21. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? 17:21. 17:21. Léalo bien. 21, perdón. No está aquí. No aparece. No está aquí. Fue omitido. Usted dice. Ahora, ¿qué dice? 17:21 ¿Qué dice aquí? Biblia. Aquí dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este poderoso aquí fue omitido, fue sacado. Y la mayoría de las versiones modernas están así. Muchas de ellas. Por eso que la Biblia más confiable, dicha por los, y la más perseguida. Ahora, ¿qué pasó con Casiodoro de Reina? Que él tomó de los originales griegos, bien confiable. La historia no se va a contar ya bien ahora por el tiempo, pero vamos a buscar otra cita bíblica. Vamos a buscar otra. Mateo 16:3. Vamos a buscar. Mateo 16:13. La NBI. 3. ¿Qué es? 3 o 3. 3. 16:3. 3. Ese tampoco está. Y por la mañana que habrá tempestad, porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. 16:3. ¿Y quién le quitó ahí? Vamos a ver. Dice a ver quién le quitó ahí. en la Valera. ¿Qué le quitó? Hipócrita. Fíjense lo que le quitaron. Porque le habla a los mismos líderes y habla aquí de la salvación. Ahí le quitó hipócrita. ¿Ustedes cómo le quitan? Vayan fijándose cómo porque la iglesia tiene que despertar. Vamos a leer otra cita bíblica. Vamos a leer. Mateo 8:29. 8:29 dice. 8:29. Vamos a ver también cómo quiere De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? 8:29, exacto. ¿Cómo dice? Entonces aquí en la Valera. Y siga al 7:28. Ok, 28. ¿Ah? 28:29. 8:29. Dice la Valera entonces así.
y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ok. Entonces aquí dice, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Cómo dice en la otra? De pronto gritaron: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí ¿Qué le quitaron ahí? atormentarnos antes del tiempo? ¿Qué quitaron? Quitaron la palabra Jesús. O sea, no declararon que Jesús es el Hijo de Dios, sino solamente el Hijo de Dios, y quitaron la deidad de Jesús como Hijo de Dios. ¿Se va dando cuenta? Entonces, otra más. Vamos a leer. La última. Sí, ok. La NBI. La NBI. Ok, vamos a leer Mateo 20:22. 20:22 dice así: no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Y ellos respondieron: sí podemos. ¿Qué le quitaron ahí? A ver. Le quitaron el bautismo, que es una doctrina fundamental en este caso para la iglesia. ¿Está bien? Se le quitaron bautismo, que es muy fundamental para la iglesia doctrinalmente, porque le da en el corazón mismo de la doctrina eclesiástica en cuanto a la salvación. ¿Está bien? Entonces, la iglesia tiene que fijarse bien en cuanto a eso. Hay otros textos que yo sí, hay un estudio que nosotros nos mandaron de ¿cómo le llaman? Al estudio prolongado, Juan, de seminario. A nosotros nos mandaron un estudio de investigaciones de todos los textos. Y estos textos también pueden pasar, porque hay más o menos el significado, algunas cosas se la quitan. Pero hay otros tan comprometedores de la homosexualidad que la quitan, que están más para adelante, el infierno y otras cosas más, que miren, la erradican también, que son todavía más de juzgar que estos que hemos mencionado. Son cientos. El estudio duró como casi 3 horas, Juan. Y le dan al mismo corazón de la doctrina cristiana. Vamos a dar la oportunidad rapidito a Joan. Yo quiero ver un verso que es el que yo utilizo. Ese es cuando Felipe va con el etíope, que Felipe le está predicando. Dice en Hechos 8:37, mientras Felipe estaba predicando la de Etíope para ser bautizado, Felipe dijo: si cree de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, o sea, el etíope dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese versículo, que es la esencia del pasaje completo, la NBI se lo quitó. Omitido. Y en el caso cuando Jesús va a servir, dice que subió al cielo. Dice, Amén. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Amén. Entonces, volviendo un poquito más atrás a la disputa que había en la antigüedad sobre la veracidad de los textos y la elección de ellos, pregunto: ¿quién fue la primera persona en escribir algo de la Biblia? ¿Quién dijo Dios? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice, Mario? Flor. ¿Dónde lo dice? Igual como decía Juan, en el monte Dios escribió con su dedo en tablas. Y Moisés lo rompió, ese barbarazo. Pero hay textos que vamos a leer ya rapidito, que nos afirman que antes de todas estas cosas y de antes de todas esas disputas, ya Dios
Y ya las personas de esa época tenían conocimiento de qué era y qué no era la palabra de Dios. Mateo 21:42 dice: y Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? Fíjense que para la época del Señor ya estaba establecido lo que eran las Escrituras. Entonces, el otro es Mateo 26:56. Mateo 26:56, donde Jesús vuelve y dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Vuelve entonces Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 versículo 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciera. Entonces, si nos vamos a Hechos, ahí mismo en el 11, y esto era más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras. Fíjense que para ese tiempo no había disputa de lo que era y no era. La gente tenía claro el concepto de qué era la palabra de Dios. El último versículo está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Me siguen? Si uno se pone a reflexionar cuál es, ya para terminar por el día de hoy, porque mañana continuamos con la interpretación correcta de los textos bíblicos. Si no, se pone a considerar cuál es la importancia de la palabra de Dios para la iglesia, cuál es la importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Nos daremos cuenta que todo, como decíamos al principio, todo lo que el cristiano, lo que el hombre de Dios va a hacer, tiene que ser filtrado por la palabra. Hasta para buscar un esposo, tu esposo debe de estar acorde con lo que la Biblia dice que debe ser, que debe tener como actitud esa persona para ti, para que sea un esposo o un yugo igual y no desigual. Si tú vas a conseguir un trabajo, por ejemplo, entender que la Biblia dice que es permitido al hombre de Dios para su trabajo. Porque imagínense un hombre de Dios trabajando en una barra, trabajando en un burdel. Ahora, el que no conoce la palabra, no conoce las restricciones que tiene la Biblia para la vida de un cristiano. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Las historias bíblicas están redactadas por los sucesos bíblicos, cronológicamente uno detrás de otro de acuerdo al orden o no. Y si es que no está en orden, ¿por qué tenemos que creer que el libro de Revelación o Apocalipsis es lo último que debemos decir? Son dos cosas distintas. No sé si me entendió. No, te entendí, pero son dos cosas distintas. Si están cronológicamente registrados los acontecimientos bíblicos, esa fue la pregunta. Detrás de, por ejemplo, sucedió uno detrás de otro, así como una historia, como uno la lee, fue así que sucedió, pasó esto, pasó aquello, pasó el orden, o está escrito una cosa que no sé si cronológicamente que se dice. En el caso de los evangelios sinópticos, ¿alguien entiende lo que son sinópticos? No puede decir que no. Que son parecidos, paralelos. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe cuáles son? ¿Cuáles son? Juan no está. Pero acertó tres. Bien, tiene la idea. Son parecidos, comparten cosas, aunque cuando usted lo verifica, usted diría, pero ¿por qué si hablan de la misma historia fueron escritos los tres? ¿Quisieron buscar fama? No, no era eso. Cada uno iba dirigido a un público diferente.
y cada uno presenta a Jesús diferente. Uno lo presenta como siervo, otro lo presenta como rey, otro lo presenta como Dios y otro lo presenta como hombre, el Hijo del Hombre. Entonces, en el caso de Lucas, por eso es bueno todo lo que la palabra te detalla, mire, es interesante. Lucas es la continuidad de los hechos, y cuando nosotros nos vamos a los primeros textos, Hechos es la continuidad de Lucas. Entonces, él le detalla y le dice como que había escrito En el primer tratado. y que él le dice que él ha tratado de explicarle las cosas como han acontecido. Lucas sí te detalla la cosa en su gran esfuerzo que pudo hacer, porque son muchas cosas, tratártela de explicándola cronológicamente. Por eso Lucas te empieza con el nacimiento, con la matanza de los niños, y él seguía creciendo en sabiduría y gracia ante los hombres. Pero sabemos que desde el libro de Mateo hacia allá, hay una historia donde se está relatando el acontecimiento de Jesús. Excelente. En el libro de Mateo, a los viejos, antes de todas esas cosas, hay historias y hay acontecimientos que he oído que no sucedieron. Uno que nosotros vamos a hablar del libro de la historia de David, vamos a hablar de la historia de Moisés, vamos a hablar como que no sucedió exactamente como está escrito, una cosa tras la otra. Si nosotros tomamos en cuenta la genealogía que dio Jesucristo, él dice que desde Abraham desde la deportación de Babilonia, y él la va mencionando por los patriarcas. David fue el primero que otros profetas más adelante, y de acuerdo al mismo año incluso, nosotros lo Más bien se refiere al orden de los libros. Por ejemplo, que está Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Número. O sea, los libros van en un orden secuencial. Si los hechos de cada libro, la pregunta que yo hace, si los hechos de cada libro fueron pasando exactamente en el orden de los libros. Sí, lo primero es que la Biblia se escribió en unos 1600 años. O sea que, imagínense, la Biblia es un milagro de Dios. ¿Quién ordena la palabra? Dios mismo. Pero Porque, sí o no, sí. sí o no. Sí, pero voy para allá. Se convirtió en verificador. 1600 años, por unos 400 escritores. Entonces, la Biblia fue escrita, pero había gentes en el pueblo de Dios, escribas, gente que ordenaban los libros y lo guardaban, lo ocultaban y lo preservaban, y eran celosos con eso. Entonces, luego de un tiempo se fueron ordenando todos los libros, pero los escritores escribieron en tiempos muy diferentes, y otros escritores escribieron de personas. Por ejemplo, el profeta Elías escribieron de él. Jesús no escribió, escribieron de él. Entonces, la Biblia fue una compilación de libros, pero que no fue en el orden cronológico. Hoy escribimos Génesis, mañana escribimos Éxodo, pasado mañana escribimos Levítico, traspasado de número, después de número. No, se escribió y Dios se ocupó de llevar el orden de todas las cosas milagrosamente para que no se perdiera nada. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 1, 22 dice que toda la escritura, que ninguna de las profecías fue de interpretación humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero también Timoteo capítulo 3 también habla claramente sobre los escritos bíblicos. O sea, 1600 años, 400 escritores, pero se escribió en épocas muy diferentes que ellos ni pensaban. Ahora, ¿qué tiene la Biblia en común? Que todos los escritores llevan la secuencia de Dios tal y como Dios quiso, y un libro concuerda con el otro sin que se conociera ninguno de ellos en milenios y en cientos de años. Den un aplauso a Cristo, hermano. Y la gente le da vergüenza andar con la Biblia. Usted va por ahí al norte y le permite con la Biblia, la abrazan, así van a la abrazan. Yo no ando con celular por respeto a él.
Yo ando así porque me lo están permitiendo. Hay países que no le permiten cargar con esto. Y yo con todo amor y pasión la llevo así en alto, no en el celular. Porque esto es demasiado valioso, hermano, muy valioso. Hay países que desean un pastor pastoreó la iglesia con un versículo de la Biblia por un año. Por un año en uno de los países que los permite. Y en Dominicana se nos pedirá más cuenta. Porque si en Corea del Norte se hubiesen hecho lo que se hace aquí, se hubiesen arrepentido. Aquí daremos más cuenta, porque ok, aquí no nos persiguen y aquí está Dios. Vamos a dar más cuenta. Porque tenemos más libertad y la Biblia no la usamos. Y a veces nos da vergüenza y andamos muy en el celular porque nos da vergüenza muchas veces. Así que, mi amado, vamos a dar un aplauso a la Biblia y en honor a la Biblia. Respondiendo a la pregunta, yo pregunto sí o no. No tiene un orden cronológico de libros. El propósito de Dios, si era no tiene un orden cronológico de libros. Por ejemplo, Crónicas capítulo 7. Dios hace pacto con quién? Con Salomón. Pero tú encuentras a Salomón más para allá antes. O sea, no tienen un orden cronológico de libros. Es la pregunta que tú me dices. Exactamente. Job no está de que entre salmos, no. Job, eso no es el orden de tiempo de Job. El libro está ahí, pero no es su orden. No que fue que Job vivió antes de David. Incluso, muchas de las cosas de los salmos están escritas durante el tiempo de David, que fue para allá atrás de Samuel. Entonces, ¿por qué Apocalipsis es el último, de los últimos 500 años? Porque lo que acontecerá, lo que dice el nuevo año, es verídicamente que Hágase del Antiguo Testamento. Es que hay el instinto, ya vamos a terminar, pero hay el instinto porque el hecho de que la profecía del fin del mundo caiga específicamente en el último libro de la Biblia no quiere decir que tenga un orden cronológico. Es el último libro de la Biblia y que dice la profecía del fin, pero por eso no quiere decir que los demás libros arrastran la misma línea. ¿Me entienden? Entonces, Apocalipsis, para terminar, 1:19. Y a Daniel se le dijo, cierra, voy a hacer. Aquí lo tengo. Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Después de esta, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Bueno, está ahí hasta el 19. Entonces, mañana continuamos. Mañana continuaremos con la correcta interpretación de la Biblia y el jueves es el carreo. Ya mucho hemos hablado de esto. Prepare.